Muy bien, chicos, vamos a empezar con la clase, ¿sí? A ver, hoy continuamos con el tema de aborto. La semana pasada también fue aborto, ¿sí? Hoy terminamos. Listo. A ver, vamos a ver el aborto desde el punto de vista religioso y social, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa la sociedad? ¿Qué es lo que piensa la religión acerca de este tema controversial? ¿Sí? Los no nacidos merecen respeto, chicos, ¿listo? A ver, empezamos. ¿Qué era el aborto? Se entiende por aborto a la interrupción espontánea, ¿no? Que es de manera natural o también que es provocada, ¿listo? Es provocada durante su embarazo, pero esto es provocado antes de que el feto, ¿sí? Comience a presentar signos de vida avanzada. O sea, el aborto se realiza cuando el feto está dentro del vientre materno, ¿no? Indefenso, no se puede defender, ¿sí? Siente, pero ya lo está matando. ¿Listo? El problema aquí radica en el marco religioso y social en cuando se considera ya una vida. ¿Sí? Hay ciertas personas que dicen que la vida empieza cuando ya nace, pero no es así. La vida ya está dentro del vientre materno. ¿Sí? Una vez que haya fecundación, ya es vida, porque el corazoncito de un bebé, de un feto, empieza a latir a partir de la tercera semana. ¿Listo? Bien, aspectos jurídicos. La problemática del aborto en nuestro país. En lo esencial, un aborto es la interrupción del embarazo. Para ello se puede recurrir a diversos métodos en los que son más utilizados y destacan el medicamento con misoprostol, ¿sí? Y el quirúrgico, obviamente, ¿no? Se introducen medicamentos y también se lleva a cabo en un lugar clandestino, ¿sí? En el Perú es ilegal esta práctica, pues constituye un delito contra la vida. Por eso hay lugares clandestinos donde se realiza, ¿sí? Y lamentablemente hay mujeres que mueren en el intento. El único caso de aborto no sancionado, ¿sí? Que no puede ser penado o llevado a la cárcel, es cuando corre en riesgo la vida de la mujer. Entonces ahí, por ejemplo, en un accidente corre la vida de una mujer, ¿no? Y está gravemente, entonces se escoge más a la vida de la mujer que al niño, ¿no? Que al bebé. Entonces ese tipo de aborto sí está legalizado acá en el Perú. Pero ese tipo de aborto se llama terapéutico, pero más no otro tipo de aborto donde que, por ejemplo, una niña de 16 años queda embarazada y decide realizarse un aborto, ¿no? Eso no está, todavía no está acá legalizado. Por eso es que hay lugares clandestinos donde lo realizan, ¿sí? A ver, políticas públicas en cuanto al aborto. El aborto en el Perú está calificado como ilegal. El Ministerio de Salud reconoce que el aborto es un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad y en especial a las mujeres. Este problema debe ser enfrentado por el Estado y por toda la sociedad civil a través de una adecuada educación sexual, ¿no? Si tenemos nosotros una adecuada educación sexual, tanto en casa o en el colegio, ¿sí? Entonces podemos evitar muchas de estas cosas, ¿sí? Recuerden que educación sexual es disciplina, es responsabilidad, es cuidado, ¿no? Es autoconocimiento. Entonces abarca todos esos principios y valores, obviamente, y podemos evitar muchas cosas, ¿cierto? Acciones de planificación familiar y la atención oportuna de sus complicaciones con la finalidad de evitar muertes maternas. Sin embargo, estas medidas preventivas no son suficientes. Control poblacional y aborto. En el mundo se produce 53 millones de abortos al año, ¿sí? Está permitido el aborto en 54 países, que es más de la mitad, ¿sí? En el mundo científico se considera ser vivo a cualquier tipo de célula que existe en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las plantas, los animales o las personas, ¿no? Cualquier ser vivo se le considera. La mayor tasa de abortos, el 97%, se produce entre mujeres de 20 a 29 años, o sea, es una vida muy joven. Pérdida de la transmisión de valores como la gratuidad, el sacrificio, la solidaridad, el amor, la protección, el débil. Se han perdido todos estos valores, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vive y quién no? ¿Cierto? Manipulación y mentiras que legalizaron el aborto. Por ejemplo, en Estados Unidos, a comienzos de 1970, ¿sí? Muchos años atrás, Norma McCorvey alegó que ella había sido violada por una pandilla y quedó embarazada. Las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffey
convencieron a Norma de que debería procurar un aborto en lugar de tramitar la adopción para su bebé, ¿no? En ese tiempo. La convencieron de que ella se realice un aborto antes de mandar a adoptar a su bebé. En el año de 1987, McCorvey admitió que ella en verdad no había sido violada, ¿no? Que todo había sido una mentira y que el padre de su bebé era una persona a la que ella conocía y había pensado que también la quería, ¿no? Entonces, ¿cómo se legalizó en ese tiempo? Todo fue por una mentira. Entonces, por eso es que en ciertos países no se legaliza, porque no se puede creer, pues, por ejemplo, adolescentes que quedan embarazadas, pero con consentimiento previo, ¿no? Conocen a su pareja, tienen su enamorado, tienen relaciones sexuales, no se cuidan y quedan embarazadas, ¿no? Entonces, muchos de esos casos son así. ¿Listo? Imagínense, mire, en Estados Unidos cómo fue que se legalizó a cabo de este hecho, pero en realidad fue toda una mentira. ¿Sí, chicos? Entonces, esto es un mapamundi, ¿sí? Es un estatus legal del aborto. Países que están considerándose prohibido y países que están en rechazo. Por ejemplo, los países que están en color rojo son los que están prohibidos, ¿sí? Prohibido. Solo se permite para salvar la vida de la mujer, ¿no? Los que están de color naranja están permitidos por motivos de salud, ¿sí? Estamos ahí nosotros. Los que están medio color melón, más o menos, son permitidos por motivos socioeconómicos, ¿no? Y son pocos países. Los que están en verde, y son la gran mayoría, son permitidos, sin restricciones, ¿sí? Y los plomitos que hay uno por ahí, sin datos, que no se conocen, ¿sí? El verde dice permitido sin restricciones, hay un asterisco, y abajo menciona que las mujeres pueden tomar la decisión sin dar ninguna justificación. ¿Sí? En muchos países hay un límite de tiempo desde que comenzó el embarazo, promedio de 3 meses. Entonces, mayormente en los países como Estados Unidos, Canadá, todos esos países que están de color verde, sí está permitido realizarse un aborto, sea las condiciones que sea, por violación, porque no quiero tener a mi hijo, o porque no tengo dinero, entonces se realiza el aborto, ¿sí? Ese es el estado actual, ¿sí? Ese es del 2019. Ese es el estado actual, qué países está permitido y qué países no. ¿Listo, chicos? ¿Qué dice la Iglesia? El otro punto, ¿no? Para la Iglesia Católica el aborto es la muerte provocada del feto, ¿sí? Se realiza por cualquier método, sea quirúrgico, sea vía oral, cualquier método. Ha sido declarado el 23 de mayo de 1988 por la Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho Canónico. Quien consciente y practica un aborto acepta que se lo practiquen o colabora para la práctica del mismo, incurre en una culpa moral y comete un pecado, y esto es un delito, ¿no? Eso es lo que dice la Iglesia, que hacer un aborto o realizar, o aquel que la acompaña, aquel que le insiste, aquel que está ahí, aquel que tiene conocimiento, comete un pecado. ¿Sí, chicos? Entonces, la pena canónica y abortar. El canon, en 1398, dice, quien procura un aborto, si éste se produce, incurre a una excomunión, ¿sí? Con esta expresión se dice que el que incurre en aquella queda excomulgado automáticamente sin necesidad de que ninguna autoridad de la ley lo declare. ¿Qué significa excomulgar? Por ejemplo, para la religión católica, ¿no? Tenemos sacramentos, ¿no? El bautizo, la primera comunión, la confirmación. Cuando uno se hace la primera comunión, ¿sí? Ya está comulgando, ¿sí? Ya está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, para una mujer o un varón que realiza un aborto, la Iglesia Católica lo separa, ya no puede comulgar nunca más, ¿sí? Eso es un pecado. ¿Listo, chicos? Esa se llama la excomulgación. Testimonios de vida, ¿sí? Frente a un aborto. Sobreviví a un aborto. Por ejemplo, del caso de Yana Jessen, ¿sí? Mi nombre es Yana Jessen, tengo 19 años de edad, soy adoptada y sufro de palasia cerebrales, una enfermedad. Mi madre biológica tenía 17 y 7 meses y medio de embarazo cuando decidió abortarme por el proceso de inyección salina. ¿Recuerdan esa solución salina que era ingresada en el útero? Yo soy la persona que ella abortó. Viví en vez de morir. Mi madre estaba en la clínica y programaron el aborto a las 9 de la mañana.
Afortunadamente para mí, el abortista no estaba en la clínica. Al yo nacer a las 6 de la mañana, el 6 de abril de 1977, me apresuré. Estoy segura que si él hubiera estado allí, yo no estaría aquí hoy, ya que su trabajo es terminar la vida, no sostenerla. Hay quien dice que soy un aborto fracasado, el resultado de un trabajo mal hecho. ¿Sí? Otro caso de Sarah Smith. El cementerio de Irving es una sencilla placa de metal, lleva un texto que dice Andrew James Smith, hermano mellizo de Sarah. ¿Sí? En nuestros corazones tú siempre estarás vivo. Noviembre de 1970. A diferencia de todos los demás, debajo de ella no hay nada más que tierra, pues nadie sabe dónde fue a parar el diminuto cuerpo sin vida de Andrew, o sea, de su hermano gemelo, ¿cierto? En noviembre de 1970, la fecha en que Betty Smith, madre de 5 hijos, decidió recurrir a un aborto para acabar con su sexto embarazo. Betty no sabía que en el vientre llevaba 2 niños, un varón y una mujer, y que el procedimiento solo acabaría con uno, que fue su hermano gemelo, Andrew, ¿no? Dejando con vida y más tarde dando a luz a quien hoy es una de las más elocuentes. Sobrevivientes del aborto, ¿sí? Y estas mujeres son luchadoras, ¿sí? Son testimonios de vida, ¿sí? Y son las que encaminan a que no se pueda realizar un aborto. ¿Listo, chicos? Continúo para terminar. Argumentos a favor y en contra del aborto. A ver, un momento. Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación, ¿no? Es inhumano, sí. Por ello, para estos casos debería legalizarse el aborto llamado sentimental. Eso es lo que sugieren algunas personas, ¿no? ¿Cómo admitir si una mujer ha sido violada? ¿Cómo obligarlos a que tenga ese hijo, ¿no? Porque no ha sido producto de una planificación, sino de una violación. El aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado. ¿Sí? Son aquellos argumentos de algunas mujeres que lo dicen. El aborto debe ser legal porque la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Con la legalización del aborto se terminarían los abortos clandestinos. Podría ser cierto, pero también no. El aborto es una operación tan sencilla como extraerse una muela. Mentira, si fuera así, muchas mujeres no morirían en el intento, ¿no? Esos son algunos argumentos de personas que están a favor del aborto. Sí, el aborto, recuerden chicos, es asesinar a una persona, ya que desde el momento en que se concibe el feto es considerado como tal, como una persona, con derechos que lo protegen ante la ley y ante Dios. Es una injusticia condenar a un niño no nacido a una muerte, porque sea el caso que sea en el que fue concebido, no tiene la culpa o no tiene que pagar por el acto irresponsable que realizaron los padres, ¿no? De la misma manera, él no es responsable de la situación en la que se encuentra la madre, sea cual sea, y nada lo priva del derecho a que viva como un ser humano, ni siquiera los problemas físicos o mentales que pueda llegar a tener, ¿no? Este tema del aborto va a ser controversial, ¿sí? Es un tema de debate. Ahora en el Perú, en el Congreso, han llevado este tema como cómo hacer para poder legalizar, ¿sí? Es un debate a nivel mundial y se generan muchas aglomeraciones de personas, como vemos en la televisión, protestando, ¿sí? A favor, otros protestan en contra, ¿sí? Entonces, por eso, desde el principio hay que dejar, ¿no? Hay que dar una buena educación sexual. Con una buena educación sexual, con buenos valores, con buena responsabilidad, podemos evitar todas estas acciones irresponsables, ¿cierto? Es la única manera, tener una muy buena educación sexual, tanto en casa, tanto en la escuela y en muchos lugares, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Listo, chicos? A ver, Vanessa, te veo solamente el cabello y una parte de tus auriculares, nada más. De allí no veo el resto. ¿Qué ha pasado? Pero profesor, Cinco. estoy acá, mi presencia está acá. ¿Dónde Bueno, se no te ve sé, mi cara? te pondré media nota nomás entonces. Pero profesor, estoy acá. Bueno, Ay. chicos, prendan su cámara de una vez. Vamos a hacer libro. Rápido. Me avisan, por favor, en qué página nos hemos quedado.
Creo que fue acá en ETS fue el último, ¿sí? Todos acá, en esta página, página 23. ¿Estamos todos, chicos? Chicos, respondan. Sí. Ya, muy bien. Listo, muy bien que hayan prendido su cámara. Todos estamos en la página 23, ¿verdad? No se han corrido en ninguna página, ¿no? Muy bien. A ver, Gonzalo, para terminar, ¿qué es el aborto, Gonzalo? ¿Qué era o qué es el aborto? Proceso por el cual matan al bebé. Claro, antes de nacer, ¿verdad? Expulsan al feto antes de nacer. Muy bien. A ver, Mayra, mencióname un tipo de aborto, Mayra. Existen varios tipos de aborto, pero mencióname uno, Mayra. Mayra, ¿estás ahí? ¿El sucesión? ¿Sucesión? No. Chicos, estoy en el tema de aborto. Aborto, como dice Gonzalo, viene a ser la expulsión del embrión. A ver, ¿quién dice? A ver, Jesús, dime. Ya te soplé ya. A ver, dime uno. Por ¿Cuál? succión. Expulsión. Bueno, ese es uno de ellos, ¿no? Miren, muy bien. Al aborto es la expulsión del embrión o feto antes de que éste nazca, ¿no? Cuando todavía está dentro del vientre materno, ¿sí? Tipos son varios. Yo les he presentado 4 tipos. El espontáneo, que es la manera natural, el inducido, el que uno lo realiza, el aborto honoris causa y el aborto terapéutico, ¿sí? Acá en el Perú se hace aborto terapéutico, ¿sí? Siempre y cuando la mujer corre el peligro, ¿sí? El aborto inducido, recuerden que son de 3 tipos también, el envenenamiento salino, la succión y de tipo de dilatación, ¿sí? Muy bien. Los tipos de métodos que conocemos, muy aparte de los tipos que mencioné, sino cómo se realizan. Por ejemplo, existen medios físicos, medios químicos, medios mecánicos, las píldoras abortivas y la acción letal. Los medios químicos, las píldoras abortivas son las píldoras en un lugar clandestino que te hacen consumirla, ¿sí? Eso genera una dilatación y acelera el proceso de dilatación, ¿no? Y hace que te acerquen las contracciones a temprano. Antes de que se produzca un nacimiento, te acelera que tengas contracciones y eso hace que expulses al feto, ¿sí? Puede ser al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Métodos físicos, por ejemplo, te puedes producir tú mismo una caída, ¿no? Estás embarazada, no quieres tener a tu bebé, ¿sí? Como se ha visto casos, ¿no? Ellos mismos se provocan, están en la escalera y solo se resbalan. Entonces, con una caída de escalera, obviamente vas a perder a tu bebé, ¿no? Entonces, esos son los métodos físicos. Los métodos químicos, igual, la utilización de cualquiera de estos tipos de aborto, aborto inducido, cuando vas a lugares clandestinos, ¿sí? Muy bien. A ver, esta va a ser una respuesta personal que todos lo van a hacer, cada uno, ¿sí? La pregunta es, ¿qué opinión te merece una mujer que por motivos personales muy graves tome la decisión de abortar? ¿Sí? Esta es una respuesta libre. Entonces cada uno va a hacer, ¿sí? Lo va a responder acá. Y los chicos, esto lo voy a dejar. La otra pregunta es, ¿qué opina la religión católica con respecto al aborto? A ver, Vanessa, ¿qué opina la religión católica? ¿Qué dice acerca del aborto? ¿Que está bien, que está mal, que sí se deberían hacer? ¿Qué opina? Que está mal porque no sé cómo explicarlo, profesora. Que el feto, ay, no sé de verdad cómo explicarlo. Que está mal, Está pero nerviosa. Obviamente dice que está mal, sí, ¿no? o sea, es Pero que no sé cómo explicar la. está nerviosa. Sí. A ver, Nico, ¿qué dice la Iglesia Católica acerca del aborto? ¿Qué menciona? ¿Cómo Está en contra, castiga? profe. Está en contra, ¿no? ¿Y cómo lo castiga? ¿Mediante qué? Mediante la excomunión, chicos, ¿sí? La Iglesia dice que el aborto es un pecado. Aquel persona que lo realiza, aquel que lo acompaña, aquel que lo asesora, aquel que está cerca de ese tipo de delito,
comete un pecado, ¿sí? Aunque el feto tenga condiciones de discapacidad o enfermedad, no se debe de abortar. ¿Listo, chicos? Ahora, para terminar, ¿qué países están a favor del aborto? Estados Unidos, China, Rusia, Australia y Canadá, sin ninguna condición, a libre, ¿sí? ¿Y qué países están en contra del aborto? ¿Qué les pasa acá? Pocos países, ¿sí? Por ejemplo, Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay, Venezuela son algunos países que están en contra del aborto. ¿Listo, chicos? Entonces, ustedes, para la clase de hoy, lo único que me tienen que subir de tarea, ¿listo? Es esta página, la página 23, tema del aborto, nada más, ¿sí? Y traten de subirlo cuanto antes, chicos, y envíenme sus notas de los que faltan porque necesito completar su registro. Muy bien, a ver.